Hola, bienvenidos al Rincón de Annie. Les invito a que se suscriban a este espacio donde hablamos un poco de astrología, casi todo el canal es de astrología. Ciertas secciones voy contando mi historia de vida que tiene que ver con la discapacidad, linkeándolo con esta ciencia. También voy a incorporar numerología porque soy numeróloga. Ya vendrán videos de eso, entrevistas con mi maestra, profesora o como quieran llamarla. Y también hablamos, como en este caso, de cosas que no tienen nada que ver con algo serios para distraernos. Hoy vamos a hablar de una serie y otra vez la palabra voy a usar icónica y que también la considero de culto, que es Friends. Es una serie que duró 10 temporadas, así que y fue furor en todo el mundo, está traducida a un montón de idiomas. En la época que salió Friends fue del 1994 al 2004. Miren lo importante que habrá sido Friends, que la última temporada, para lograr juntar a los 6 protagonistas, tuvieron que pagarle $1 millón por capítulo a cada uno, porque era tanto el éxito que ya tenían. Sin embargo, muy pocos a mi criterio lo pudieron capitalizar. O sea que después de la serie hayan logrado sostener una carrera estable a lo largo del tiempo. Pero bueno, para mí, a mi criterio solamente una. Los demás tal vez se dedicaron a otra cosa y uno ya partió al otro mundo. Pero bueno, para no spoilear, no creo que no la hayan visto los que estén viendo este video. Fue una serie realmente muy vista. Yo por supuesto era muy chica, pero la leía y leía los comentarios Yo solía comprar revistas de TV y novelas y todas esas cosas, de que contaban chimentos y hablaban de música y valga la redundancia de novelas. Y bueno, ahí salía Friends y me dio mucha intriga y dije, cuando sea grande la voy a ver, todo es cuando sea grande. Tipo cuando pude tener la oportunidad de tener internet y me empecé a ver, me encantó. ¿Quién no quería tener la vida de estos 6 amigos viviendo solos y teniendo aventuras en Nueva York? ¿Quién? ¿Quién no quisiera? Aunque no sea en Nueva York, irme, o sea, como yo soy de un pueblo, irme a Buenos Aires y vivir con 6, bueno, en un edificio, bueno, no vivían los 6 juntos, pero en un mismo edificio con 6 amigos y juntarse siempre a tomar café en un mismo lugar y hablar, era como un sueño. A mí hay dos clases de series que me atrapan. Así como analizamos Charms, que los invito a ver el video de Charms, que esa es mi serie favorita. La magia, la amistad y la unión entre hermanos. Es generalmente cuando hay esos 3 puntos, ahí voy. Seguramente mi carta lo explique. Pero ahora no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ellos. Rachel, que es Jennifer Aniston, para mí la única que capitalizó bien el éxito de la serie, que después siguió haciendo películas de tinte romántico, por lo menos las que yo vi tenían tinte romántico. Para mí la más linda de la serie, una belleza impresionante. Creo que Brad Pitt hizo un mal cambio, eso es una apreciación personal. Me parece más bella a mí ella que Angelina Jolie. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito y la belleza es netamente subjetiva, el ojo de cada uno. Así que bueno, Jennifer Aniston, como hacemos con la serie, yo le asigno un signo del zodíaco de acuerdo a cómo me la imagino al personaje, no a la persona. Es más, incluso ignoro de qué signo es ella en la vida real. Así que si quieren ponerlo abajo, pónganlo, siéntanse libre y de paso me suben el algoritmo diciéndome de qué signo es. Así yo no lo busco también. Bueno, a Rachel le asigné Capricornio porque en una clase con mi profesor de astrología, para recibirme, Dios quiera pronto, hablaba del prejuicio del astrólogo, que muchas veces, y sobre todo en la astrología clásica, uno veía una carta y se imaginaba a la persona totalmente lleno de prejuicios propios, obviamente, y cuando veía a la persona, en esos casos muchas veces no la veía, le decía tanto, tanto, te vas a casar con tanto, tanto, y no. Resulta que
al tener un contracara, la persona resulta totalmente opuesta. Bueno, yo le asigné Capricornio a Rachel porque mis prejuicios sobre Capricornio es que son siempre personas serias, risueñas, no sé por qué me las asignaba medias feas también. Ya dije que la belleza es algo subjetivo. Y muy estructuradas, que también es un pilar fundamental de Capricornio, la estructuración. Pero en Rachel vi la posición, porque Rachel para mí es la más ambiciosa de las tres chicas y de los tres chicos. La ambición también es un pilar muy fundamental, el estatus de Capricornio. Por eso le asigné Capricornio, ella siempre quería resaltar, por ahí no era la más brillante o la más puntual o la más, pero siempre ese toque de querer ser más, incluso ostentar, sobre todo cuando era más chica y no en la etapa de Friends, más chica que ella se hace en playback y cuenta en su infancia con Mónica, hablaba de eso, de querer ostentar. Después es como que va cayendo en la realidad, que es también Capricornio, caer en la realidad y ver y ver los recursos con los cuales contás para expandir tu identidad. También eso es Capricornio, asentarse en la realidad. Por eso, después de pensarlo mucho, decidí darle Capricornio a Rachel. Seguimos con Mónica, mi personaje favorito, como no podía ser de otra manera, yo tenía que tener un favorito en la serie. Y en esta era Mónica. Uno cuando elige un personaje favorito en una serie o en una peli, generalmente tiene que ser serie porque una peli dura muy poco, es porque te sentís identificado, ves un espejo. La astrología es algo vincular. Entonces, cuando vos ves a un otro, te ves y, como te digo, te reflejas para bien o para mal. En el caso de con Mónica, que lo interpreta Courtney Cox, yo me sentía muy identificada, me veía muy ella. Mónica era muy estructurada, muy quisquillosa, muy puntualita, muy perfectita y siempre que sea la perfecta. Dirán, oh bueno, a ella tendría que haberle puesto Capricornio, pero no. El primer signo que se me pasó por la mente cuando pensé en armar este video fue Virgo. A Mónica le asigné Virgo por eso, por la quisquillez, vibrando un Virgo vibrando muy bajo porque tenía muchos tocs. Las amigas se tenían que adaptar mucho a ella, a cómo limpiar, a cómo ser, qué decir, no hacer. Entonces yo siento que un Virgo vibrando bajo em, era eso, y le asigné ese signo. Pero también Virgo tiene una cualidad que es mutable, que tiene la capacidad de adaptarse. Y Mónica durante toda la temporada, todas, son 10, se tuvo que, ya les digo que me como las heces a veces, se tuvo que adaptar a varias cosas y salir de esa zona de confort. No es que los Virgos siempre van a ser quisquillosos y van a tener un TOC. No, van a ir evolucionando. Esa es la alquimia de la astrología. Integrar todos los signos, todos los elementos y hacer como un juego perfecto. Hay personas que lo logran y hay personas que no lo logran. Y es por eso que existe, según los que estudiamos estas ciencias, la reencarnación. Casi todos los que estudiamos astrología, numerología, vidas pasadas, registros akáshicos, creemos que hay otra vida y que nos vamos reencontrando. Por eso, si no logró, aparte yo les doy un sol, no me imagino toda su carta astrológica, pero si no logró el propósito en esta vida, lo logrará en la otra. Pero en esta y en siendo el personaje de Mónica, le asigno un Virgo justamente porque era muy, muy quisquillosa. Tenía muchísimos tocs y la mutabilidad le proporciona la capacidad de adaptarse y tratar de superar varios tocs que tenía. Bueno, ahora vamos con Phoebe, que es la más simpática de las chicas, aunque Rachel tenía un encanto, pero tenía que ver más con la sensualidad. Phoebe era la excéntrica, la que siempre te salía con cualquier cosa. La interpretaba Lisa Kudrow, y espero haber dicho bien el apellido. Ignoro su signo zodiacal en la vida real, así como ignoro el de Courtney.
Si quieren ponerlo, pónganlo. De paso me ponen like y se suscriben. Bueno, Alisa no, a Phoebe le asigné Acuario. Estuve entre dos signos, la verdad, estuve entre Piscis y Acuario. Y al final me decidí con Acuario porque Phoebe estudiaba durante todas las series un montón de cosas que tenían que ver con salir de la caja, out of the box. Salir de la caja, como siempre dije, era la excéntrica, la que andaba con cositas, con collares. Si bien también tenía mucho de espiritualidad, hacía cosas que eran muy adelantadas para la época. Acuérdense, 1994 a 2004. Ella en un momento de la serie, no creo hacer spoiler porque la verdad creo que todo el mundo ha visto esto, em, sirvió de subrogación de vientre para el hermano y tuvo los hijos de su hermano. Así que eso era súper adelantado, por lo menos acá en mi época era súper adelantado. Por eso le asigno la innovación y todo y es como que le catapulté el signo de Acuario. La veo muy acuariana al personaje. Siempre hablo de los personajes, nunca hablo de las personas. Y en mi imaginación ella era acuariana. Vamos a hablar de Ross, interpretado por David Schwimmer. Si digo mal el apellido, perdónenme, pero la verdad este es un apellido también bastante difícil de pronunciar. Ross no era mi favorito de la serie de hombres, pero también me sentía identificada con él en varios aspectos. A Ross, que era el hermano de Mónica en la serie, esa unión de hermanos me encantaba, cómo se complementaba, cómo se hacían bullying entre ellos, porque también me traía de espejo a mi propio hermano. Yo tengo un hermano, o sea, somos más o menos de la misma edad, entonces me veía muy en espejo. Ellos tienen en la serie más o menos la misma edad, aunque creo que se llevan años en la vida real, pero ahí parecían de la misma edad y se conocían, se criaron juntos, entonces comparten todos esos recuerdos de la infancia, que es lo que te une para mí con un hermano. Compartir tu infancia, que es lo más lindo que hay en un ascendente cáncer, obvio que va a decir, soy yo el ascendente cáncer, que es lo más lindo que tuvo la infancia. Bueno, entonces, esto cuando se bardeaban, me recordaba mucho a mi historia. A Ross le asigné Sagitario, mi signo, por el tema de su constante deseo de aprender, era el más nerd de todos, y la antropología, el viajar, porque para ser antropólogo tenés que viajar. Generalmente es muy raro que un antropólogo esté sentado en el escritorio haciendo informes, entonces por eso le asigné el signo de Sagitario. ¿Podría haberle asignado otro? Sí, estaba dentro del eje, podría haberle asignado Géminis, el eje del conocimiento Sagitario-Géminis, pero lo veía más Sagitario a él, por el tema de estudiar antropología. No es algo, más allá de que es un estudio superior, es algo como, no es lo más común para estudiar. Y ese out of the box también me dio la pauta para ser un Sagitario. Y obviamente los viajes y la inteligencia. Era el más nerd. No quiero decir que los Sagitarios seamos los únicos más inteligentes, no. Pero tenemos una capacidad, creo, espero no se enojen los demás signos, el más inteligente mentalmente y rápido es Géminis, está comprobado. Pero Sagitario tiene una especie de, bueno, una especie de magia. Esta música que escuchan de fondo es el ringtone, que me olvidé de desconectar el celular, de mi hermana, para que vean, hasta ringtone le pongo recordando nuestra historia. Mis hermanos tienen ringtones. Después cuando hable de mi familia les contaré. Así que bueno, para redondear en Sagitario, Sagitario tenemos esa forma de sintetizar, no es mi caso porque yo doy muchas vueltas para decir algo, pero tenemos esa capacidad mucho de sintetizar los conocimientos y volverlos uno. Aparte de ser, por supuesto, muy inteligentes y muy sabios. Acuérdense que somos los maestros. También me pueden bulinear en comentarios los que no sean Sagitario. Bueno, seguimos con Matthew Perry, que Dios lo tenga en su gloria. Y este era mi personaje favorito masculino de Friends.
Si hubiera aparecido un Chandler, él interpretaba a Chandler. Si hubiera aparecido un Chandler en mi vida, seguramente me hubiera enamorado de él. No por lo rubia, me gustan más los morochongos. O sea que me hubiera ido. Hubiera estado entre Ross y Chandler. Pero por personalidad me hubiera enamorado de Chandler, sin lugar a dudas. Aparte de que el signo que le puse a él en mi imaginación es mi ascendente. Cáncer le puse. Con Chandler me costó muchísimo establecer un signo. Muchísimo. No sabía dónde ponerlo porque él era contador, pero Virgo ya lo había utilizado con Mónica. No me parecía repetir. Entonces digo, ¿qué le pongo? Y después me puse a recordar a lo largo de la serie cómo él, las facetas de él. Y vi que era en realidad muy tímido. Estuvo con una novia Janice, esa con la voz nasal. Yo no sé si la actriz la fingía o realmente tenía esa voz. Y estuvo con ella solamente porque no quería romper con ella y quería seguir ese estatus. Eso es muy de Cáncer. Seguimos en un lugar, aunque estemos incómodos, solamente para no molestar o para nosotros no salir de nuestra zona de confort. Uno cuando va creciendo es más su sol que su ascendente. Por eso utilizo nosotros. Y como tengo ascendente Cáncer. Así que eso, después cuando se puso de novio con Mónica, que fue la pareja de la serie, aparte de la de Ross y Rachel, también todo escondidas, todo, no voy a traicionar a mi amigo, la lealtad. Le costó mucho decirle a Ross que estaba saliendo con la hermana. Aparte tenían una amistad muy linda con Ross que se conocían de la universidad. Todo eso de la familiaridad y la particular relación que tenía con su madre, todo esto me llevó a asignarle el signo de Cáncer a Chandler, a Matthew Perry, que Dios lo tenga en su gloria. Fue el personaje más divertido, el más gracioso de la serie. Lástima que después con el diario del lunes uno viera que la pasó tan mal grabándola y que uno no viera. Cuando él cuenta su historia y cómo llegaba a grabar, que él ni tiene recuerdos de haber grabado la temporada 3 y 4, porque llegaba totalmente fuera o pasado de onda, por no decirlo de otra manera, y para que no me bajen el video, em, dice qué buen actor que era, que incluso en esas circunstancias uno no notó nada. Yo si no lo hubiera leído, jamás me hubiera enterado. O soy muy Nerea, una de las dos cosas. Pero jamás lo detecté, que la estaba pasando tan mal. Bueno, creo que ese es el chiste del actor. Que el espectador no vea por lo que está pasando. Porque si no, sería algo muy... nos podemos llorar todo. Bueno, tampoco saldría al aire nunca. Pero creo que en Friends se grababa en vivo y con público, porque se escuchaba aplausos y risas. Sí, era una de esas series que se grababan con público y con aplausos. O sea que le admiro esa capacidad de a Matthew. Seguramente tiene otro signo del zodiaco que no sea Cáncer, pero Cáncer es Chandler. Mi Chandler imaginario es Cáncer. Ahora vamos con el último personaje, que es Joey, interpretado por Matt LeBlanc. Este personaje era fácil de asignarle un signo porque era como que, ay, está hablando solo el signo. A él le asigné Leo porque él quería ser un actor y era impresionante cómo quería llamar la atención constantemente. Además, era el niño, aunque era adulto, el niño de la serie, al que todos tenían como que maternar. Mónica lo maternaba, Phoebe lo maternaba, Rachel en algún momento también lo maternó. Era muy chiquilín con sus sentimientos. Acuérdense que Leo está en casa 5 teniendo un mandala en reposo en la casa 5, que es el juego, que es el niño interior, además de los amoríos y otras cosas. Así que le venía como anillo al dedo ese signo. Era muy también orgulloso porque él se creía ser un buen actor en la serie y era, en la vida real era un buen actor y en la serie no tanto tal vez, pero esa necesidad de llamar la atención era muy leonina. Incluso la reconozco hoy en mi sobrino que tiene luna en Leo. Lo chiquilín, bueno, mi sobrino es un chiquilín porque tiene 3 años, pero este no, este era flor de bolu. Pero
seguía siendo un niño adulto. Entonces, para mí fue muy fácil asignarle un sol en Leo. En mi imaginación, capaz podría haberle asignado una luna, que son los mecanismos que uno va usando de adulto. Pero bueno, le asigné el sol en Leo y también me gustó mucho este personaje, me enternecía todo. Era como un nene, entonces para mí era el leonino. Es más, creo que el sol en Leo, no sé, pero ¿saben lo que pasa? Yo los Leos que conozco en la vida real que tienen el sol en Leo, que no son actores, tienen esa faceta de querer salir y sobresalir en algo y creerse muchas veces los mejores cuando no lo son y sentirse mal porque siempre en algunos casos, cuando alguien les muestra que puede ser mejor que ellos o le gana en su propio terreno, les sale eso de el niño ofendido. Pero bueno, esos son en los leos que yo conozco y que yo he tratado. Lo que pasa es que, claro, tienen diferentes aspectos con la luna, entonces por ahí tiene que ver mucho con eso. Pero acá que hablamos solamente del sol y de imaginación, para mí Joey siempre va a ser un leoncito, muy chiquilín. Y le guardé mucho cariño al personaje. Incluso ahora de grande, cuando lo veo en los reencuentros, sigue teniendo esa mirada picaresca que la detecto en mi sobrino. Bueno, en mi sobrino ya dije era luna en Leo, es diferente. Pero no sé, ese brillito especial lo tienen ambos. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Friends, que fue una serie muy linda, muy inocente, porque hoy en día ya no se hacen series con esa temática. Hoy hacen otro tipo de series. Bueno, no es para criticar, pero qué sé yo, era otra época, otra contextura, otro todo. Pasaron muchísimas cosas durante esos 10 años a esas personas, o incluso en 2025 hay una que ya no está en este plano. O sea que bueno, fue una serie muy, muy linda que me transportó también a un deseo de estar en otro, de tener otra vida, como cuando vemos películas y todo. Como siempre dije, la astrología es algo vincular y lo que nos gusta es generalmente porque nos hace un espejo a nosotros, ya sea bueno o malo el espejo, ¿no? Bueno, espero, como dije, que les haya gustado. Pongan me gusta en ese caso. Suscríbanse al canal que está ahí al ladito de la campanita, que es totalmente gratis. Les dejo el link de Mercado Pago por si quieren aportar, pero no es obligación. Solo si quieren y pueden. Y nos vemos. Ah, también déjenme en comentarios qué series o pelis les gustaría que analice. Personajes principales y los soles que yo me imagino de acuerdo a lo que voy estudiando de los personajes, no de las personas. Porque si no es chiste, lo busco en Google y ya está. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Así, déjenme. Pero menos Game of Thrones, porque no lo voy a hacer, desde ya lo digo. Vi la primera temporada y casi morí. O sea que morí en sentido literal, ¿eh? Del asco y de todo. Bueno, les dejo el link si quieren aporten y pueden, si no, no hay problema, suscríbanse y nos vemos en otro video.